En el barrio de la Serea, del centro de Valencia, situado en la calle Trinquete de Caballeros, se encuentra San Juan del Hospital, un templo conventual militar de estilo cisterciense erigido en el siglo XIII, elegante síntesis de la robustez y sobriedad del románico y de las novedades góticas. Alberga elementos de transición de lo islámico a lo cristiano. Fue la primera iglesia construida después de la catedral y actualmente es el único monumento gótico, no civil ni militar, conservado de la Valencia del rey conquistador. Es una construcción de gran severidad y belleza, pero a lo largo de su historia ha sido víctima de grandes injusticias y atropellos. Fue disfrazada de barroco, fue usada con muy diferentes fines, como taller de imprenta o cine, y sus sepulturas fueron profanadas. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido saqueada e incendiada, llegando a estar en un estado tal que se pensó derribarla, pero gracias a la intervención de algunos valencianos, como Elías Tormo, se impidió su destrucción. En 1967 se restableció el culto y comenzó la esperada restauración artística, que la ha conducido a su estado actual. San Juan del Hospital fue construido en una serie de terrenos que Jaime I cedió a los sanjuanistas en las inmediaciones de la Puerta de la Serea para que construyeran allí una fundación y vigilaran dicha puerta. Los sanjuanistas eran bien conocidos por ser valientes guerreros y fervorosos protectores del cristianismo, y recibieron estas tierras como recompensa por su decisiva intervención al lado del rey en la conquista de la ciudad. San Juan se percibe como una fortaleza levantada al exterior, una mole maciza, solidísima, que aún aparenta ser mayor por el exagerado desarrollo de sus contrafuertes. Esta visión rotunda del ábside solo se interrumpe por las ojivas abocinadas, que lo rasgan de arriba abajo. En su remate penden grandes gárgolas góticas primitivas enlazadas por una hilera de canecillos. Un muro almenado enfatiza la idea de fortaleza, a pesar de ser un añadido. Las almenas, construidas en el siglo XVII por la Cofradía de Santa Bárbara, no han llegado hasta nosotros, y estas que se ven son de reciente construcción y tratan de evocar las que un día hubo. En el muro sur del tránsito o pasillo de acceso al patio norte se encuentran las cruces rojas de los cruzados, del siglo XIII. Su número corresponde al de comensales y cargos de la encomienda de Torrente, comendador, teniente de prior y freires. Esta portada monumental de transición románico-gótica es una de las dos puertas gemelas que dan acceso al templo, en este caso desde el patio norte o patio del Vía Crucis. La puerta románica está formada por un arco de medio punto con dovelas lisas, sin más adorno que su moldura interior y el guardapolvo exterior. El gótico primitivo se hace patente en la duplicidad de la clave, propia de este estilo. La discontinuidad en las dovelas se debe a que en el pasado se rasgaron para enclavar de cualquier modo en ese arco un marco de una puerta rectangular. En el alfiz está la cruz llana escuadriada. Esta cruz permitió a Elías Tormo fechar la construcción del templo entre el año 1238 y 1261, final del pontificado de Alejandro IV, quien dio a la orden la cruz de 8 puntas como emblema. Sobre la construcción románica aparece superpuesta la gótica, un arco ojival con un rosetón inscrito, que representa la cruz de 8 puntas. La clave del arco de este segundo cuerpo no coincide en absoluto con la del de abajo, pues se halla completamente dislocada y sin centrar en la puerta. A la izquierda de este conjunto se sitúa una hilera de canecillos que, posiblemente, determinarían la altura de la primitiva construcción.
La planta uninave del templo está cubierta con una bóveda de cañón apuntado, reforzada y dividida en 5 tramos por arcos fajones apeados sobre ménsulas. Al final de la nave, en su extremo oriental, se sitúa la cabecera poligonal, que cuenta con ventanales ojivales y bóveda gallonada. Los ventanales están cerrados con tableros de alabastro limitados por tracerías. En el ábside del templo, sobre los sillares, se perciben las bandas bicolor verticales que solían distinguir las tiendas de los campamentos de los caballeros y huestes de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estas líneas, realizadas con técnica del temple a la cola, alcanzan una altura de 6 metros. Esta cota ha sido utilizada para plantear una hipótesis de la altura de una posible construcción románica primitiva. A ambos lados de la nave se abren las capillas entre contrafuertes. Las del lado del Evangelio están cubiertas con bóveda de crucería, mientras que las del lado de la epístola se cubren con bóveda de medio cañón apuntado. En el nártex, a los pies del templo, se encuentra la Virgen de los Estudiantes, tallada en un solo bloque de madera y de tipo gótico de primera época.